Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Afra Saraaolu sorprende al mundo del espectáculo al filtrar una conversación telefónica con Mert Ramazan Demir. En ella, se escuchan palabras que podrían cambiarlo todo. Beni Sevillorsan Brakte Mistin, Ben de Brakten, me dijiste que si me amaba, te dejara, y eso hice. Esta revelación ha causado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticas intentan descifrar si se trata de una ruptura definitiva o de una estrategia mediática. Según fuentes cercanas, la llamada tuvo lugar hace apenas unos días, cuando Afra decidió confrontar a Mert tras semanas de distancia. En el audio se le escucha con una voz calmada pero firme, diciendo, «Ya no puedo seguir así, Mert. Me pediste espacio, y te lo di. Pero ahora todo parece silencio». Mert, por su parte, responde con un tono melancólico, «Afra, no quise herirte, solo necesitaba entenderme a mí mismo». El público ha quedado dividido, mientras algunas seguidoras consideran que Afra demostró fortaleza al dejar ir a quien amaba, otras creen que exponer la llamada fue un acto impulsivo. Sin embargo, nadie puede negar que el corazón roto de la actriz refleja una vulnerabilidad que muchas mujeres comprenden. En los comentarios, una fan escribió, «Afra nos representa a todas las que amamos demasiado». Lo más impactante es que, según rumores, la relación entre ambos ya enfrentaba problemas desde hace meses, sobre todo por las largas jornadas de grabación y la presión mediática. Una amiga cercana a Afra comentó a un medio local, ella siempre lo apoyó, pero Mert se fue distanciando poco a poco. A veces el amor no basta. Tras la filtración, los fanáticos comenzaron a compartir teorías. Algunos aseguran que la llamada fue parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos participarían. Mientras que otros creen que Afra simplemente quería cerrar un ciclo. Lo cierto es que en el clip se nota un tono de despedida sincero, un adiós sin dramatismo, pero cargado de emoción. No hay resentimiento, solo gratitud por lo vivido, dice Afra al final de la llamada, antes de cortar. Mert, al parecer, no esperaba que el audio saliera a la luz. En su cuenta de Instagram publicó una historia con un simple mensaje, algunas cosas deberían quedarse entre dos personas. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a Afra, quien hasta el momento no ha hecho más comentarios públicos. Aunque fuentes cercanas aseguran que la actriz está enfocada en nuevos proyectos y en su bienestar personal. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla emocional de esta historia. Videos, memes y hashtags como #Afra y Mert Historia Real y #Beni Sevillorsan se han vuelto tendencia en Twitter y TikTok. Muchas mujeres han aprovechado el momento para hablar sobre las relaciones tóxicas, la necesidad de poner límites y la importancia de priorizarse a una misma. Una usuaria escribió, «Afra hizo lo que muchas no se atreven, decir adiós aunque duela». Pocas horas después de la filtración, los programas de entretenimiento comenzaron a dedicarle segmentos enteros a la llamada. Panelistas, periodistas y expertos en relaciones analizaron cada palabra, cada silencio, cada suspiro. No es solo una ruptura, es un reflejo del amor moderno, donde la intimidad se confunde con el contenido, comentó una psicóloga invitada a un talk show nocturno. La frase se viralizó y abrió un debate más amplio sobre los límites entre lo privado y lo público. Mientras tanto, la agencia de representación de Afra emitió un breve comunicado en el que pedía respeto a la privacidad de su cliente. Afra Saraaolu está atravesando un momento de introspección y agradece el apoyo del público. Les pedimos empatía y comprensión, decía el mensaje. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el comunicado encendió aún más la curiosidad del público. ¿Qué había detrás de esa llamada? ¿Por qué Afra decidió grabarla y, sobre todo, por qué permitir su difusión? En medio de la tormenta mediática, surgieron versiones contradictorias. Algunos portales aseguraron que fue una filtración accidental, otros insistieron en que Afra quería controlar la narrativa antes de que otros lo hicieran.
Un periodista de espectáculos incluso afirmó que el audio fue compartido inicialmente en un grupo cerrado de fans antes de hacerse viral. La intención no era causar escándalo, sino liberar un peso emocional, afirmó una fuente anónima. Por otro lado, Mert Ramazan Demir ha optado por el silencio. Fuentes cercanas aseguran que el actor se sintió traicionado, aunque entiende que Afra necesitaba expresarse. Él todavía la quiere, pero sabe que no pueden seguir juntos, dijo un amigo en común. En redes, muchos notaron que Mert eliminó varias fotos antiguas de la pareja, un gesto que fue interpretado como el final definitivo. En los foros de fans, los comentarios se dividen entre el apoyo incondicional y la crítica. Mert siempre fue reservado, y Afra demasiado emocional. Era cuestión de tiempo, opinó una usuaria. Otro fan, más empático, escribió, a veces el amor no muere, solo se transforma. Quizás esto sea parte de su crecimiento. Estas reacciones muestran cómo las celebridades se convierten, sin quererlo, en espejos de las relaciones cotidianas de sus seguidores. Días después, Afra reapareció públicamente en un evento benéfico. Lucía serena, vestida de blanco, con una sonrisa que muchos calificaron de renovada. En su breve discurso, agradeció a sus seguidores por el cariño y dijo una frase que volvió a hacerse viral: a veces perder algo es la única forma de encontrarte. La ovación fue inmediata. Los medios titularon, Afra renace de las cenizas. Mientras tanto, los rumores sobre un nuevo proyecto conjunto entre ambos actores comenzaron a circular. Algunas fuentes aseguran que la tensión entre ellos podría haberse originado precisamente en el set de grabación. La química era innegable, pero también lo eran los egos, comentó un técnico del rodaje. Si bien no hay confirmación oficial, se dice que los productores están considerando aprovechar la atención mediática para relanzar la serie que los unió en primer lugar. En redes, los fans ya imaginan posibles finales, una reconciliación inesperada, un reencuentro profesional o incluso una historia totalmente separada. Lo cierto es que la conversación filtrada ha dejado una huella profunda en el imaginario colectivo. Ha hecho que muchos reflexionen sobre el valor de la intimidad, el peso de la fama y la fragilidad de los vínculos humanos en tiempos de exposición constante. Afra, por su parte, ha empezado a compartir mensajes inspiradores en sus historias, frases sobre resiliencia, amor propio y nuevos comienzos. Una de ellas decía, no siempre se gana al quedarse, a veces se gana al soltar. Miles de mujeres replicaron la frase en sus perfiles, convirtiéndola en un símbolo de empoderamiento. En definitiva, esta historia ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un fenómeno cultural. Más que una ruptura, representa un cambio de paradigma, el de una generación que vive, ama y se despide frente a millones de ojos, pero que aún busca autenticidad en medio del ruido digital. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Afra hizo bien en revelar la llamada o fue un error impulsivo? Cuéntenme en los comentarios, las leo a todas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.